con entrevistas con Israel, con personas que allí están ahora en refugio. Vamos a tener una comunicación inmediatamente porque caen muchos misiles desde Irán que contraataca. Hola Inés, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, preocupados por esto, ¿no? Porque nadie sabe la escalada y la reacción de Irán hasta dónde puede llegar. Exacto. Hasta ahora lo que vimos es hace aproximadamente 2 horas empezó lo que sería la respuesta de Irán a la mega ofensiva lanzada por Israel ayer sobre instalaciones nucleares de Irán y sobre fundamentalmente su cúpula militar y la cúpula científica del programa nuclear. La respuesta consistió, al parecer ya habría terminado, en aproximadamente unos 200 misiles, poco más de 150 según el propio régimen de los ayatolás, el régimen iraní. Parte o la mayor parte de esos misiles estuvieron dirigidos a Tel Aviv y allí la cúpula de hierro, el sistema de defensa, uno de los 3 sistemas de defensa aérea de Israel, logró interceptar junto con la ayuda de Estados Unidos la mayoría de los misiles que provenían de Irán. Algunos de ellos impactaron edificios de Tel Aviv, la ciudad más grande de Israel, y al parecer habría por lo menos 17 heridos, según dijeron las autoridades de esa ciudad. Bueno, preocupante, ¿eh? La verdad es que, por un lado, la precisión quirúrgica de los drones que mataron a varios científicos en Irán, entendiendo que dentro de este león ascendente, como dijo Netanyahu, a la operación que así denominó, evitó que mueran civiles de aquel lado en Irán, pero ahora evidentemente los ataques son indiscriminados de parte de ese país, ¿no? Sí, según las autoridades de Israel, según el gobierno de Benjamin Netanyahu, el blanco de la ofensiva iraní, de la respuesta iraní, son precisamente blancos civiles, la infraestructura civil, por lo cual muchos ministros de su gobierno salieron a jurar venganza precisamente por eso. Esto claramente no terminó, muchos ya hablan de una guerra abierta, la primera guerra abierta entre los dos grandes rivales de Medio Oriente y evidentemente sigue. Ahora, lo que hemos visto de Irán, por parte de Irán, es una respuesta, primero, bastante menor a lo que fue la ofensiva de anoche y la de esta mañana de Israel, y por el otro lado, incluso menor que lo que fue la ofensiva de Irán en octubre y abril del año pasado sobre Israel. ¿A qué se debe esto, chicos? Bueno, básicamente al impacto de las últimas 2 ofensivas de Israel. Al parecer, muchas de las defensas aéreas que rodeaban puestos estratégicos, tanto del plan nuclear como de las Fuerzas Armadas de Irán, fueron deshechas, sobre todo en el bombardeo de octubre. Y ayer varios blancos también importantes, no solo fueron descabezadas las Fuerzas Armadas y la Guardia Revolucionaria, ese pilar militar del régimen de los ayatolás, sino también una planta, según la OIEA, la organización que dirige el argentino Rafael Grossi, una planta nuclear habría sido destruida. Claro. Y muchos, todavía no se sabe bien la cifra concreta, muchos misiles balísticos. Sí, a mí lo que me queda, Inés, como mirada o preocupación es que habitualmente lo que pasa cuando se conocen estos datos respecto de que se descabezó a la cúpula, después lo que pasa con Irán habitualmente, más allá de que haya muchos líderes que como consecuencia de la incursión israelí hayan sido abatidos, son como tentáculos, ¿no?, que se reproducen y no es solamente un contraataque a Israel, sino que Irán muchas veces busca blancos de Occidente o blancos judíos en otras partes del mundo a través de atentados terroristas. Esa es la historia de Irán y sobre todo lo que se llama sus grupos proxy. ¿Qué son los grupos proxy? Eran, porque ya están muy diezmados, la primera línea de defensa de Irán. Hezbollah, Hamas, las milicias hutíes en Yemen, milicias en Irak. Ahora, ¿qué sucedió con esos grupos de terror que sembraron el terror, como vos bien decís, Debbie, tanto en Medio Oriente como en Occidente, entre ellos en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, esos grupos han sido muy debilitados desde el 7 de octubre de 2023, día en que Hamas lanzó su matanza sobre Israel.
y con la respuesta de Israel, esos grupos fueron paulatinamente debilitándose. La Claro. ofensiva de agosto y septiembre sobre Hezbollah, que descabezó a Hezbollah y le quitó sus armas fundamentales, básicamente lo que muestra ahora es una incapacidad de Hezbollah de responder junto con Irán a la ofensiva de Israel de ayer. Y uno se pregunta cómo puede seguir esto. Cuando yo te hablé de civiles, te dije que no es población común, sino todas personas que forman parte del régimen iraní, según entiende Israel, científicos y dirigentes y militares, ¿no? de ese régimen que tiene, bueno, proxies o como a Hezbollah y Hamas como brazos armados, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde puede llegar la respuesta de Irán en este sentido? Porque Israel dijo que si Irán contraataca, en vez de ir contra lugares nucleares, el próximo ataque a Israel va a ser contra refinerías y lugares mucho más vinculados con el mundo de Irán. Sí, ese es un poco el escenario. Hay varios escenarios que asustan tanto a los gobiernos occidentales como a los gobiernos también de la región, que están muy en vilo por por la capacidad de ampliarse de este conflicto. ¿Cuáles son esos escenarios? Primero, que en su respuesta debilitada a Irán no solo haga blanco en Israel, sino que también haga blanco en los pozos petroleros y en las refinerías del crudo en otros países de la región, a saber, por supuesto, Arabia Saudita, Kuwait, Irak. ¿Qué representaría eso? Un enorme impacto sobre la economía global. Venimos de una época de bajos precios del petróleo, que a su vez era poco conveniente para la Argentina, pero alrededor del entre 60 y 65 dólares el barril. Ayer anoche, cuando empezaron la ofensiva de Israel, ese precio subió a 75 dólares. Ya es un salto muy fuerte. De suceder ese escenario, de ocurrir ese escenario de ataque de Irán a los pozos y refinerías de países vecinos, estaríamos ante, digamos, un impacto gigantesco en la provisión de petróleo al mundo y por lo tanto un impacto en la economía global. Ese es uno de los escenarios. Pero también hay otro que un poco lo esbozó esta mañana el presidente Donald Trump en una entrevista con la agencia Reuters, que allí él dijo, bueno, Irán ya está sufriendo con esta ofensiva israelí, por la ofensiva comenzada anoche, hora argentina, hoy a la mañana, hora de Medio Oriente. Dijo, entonces esto le muestra a Irán que la vía que tiene que elegir es la vía diplomática. Y esa vía diplomática está con la puerta semiabierta. ¿Por qué? Porque el domingo, es decir, pasado mañana, las delegaciones de Irán y de Estados Unidos, que hace ya varias rondas están negociando un cese al plan nuclear de Irán, debían encontrarse en Omán. Eso, dijo Trump, eso sigue abierto. Fue una forma de presionar a Irán, de demostrarle el abismo, decirle, si no hay negociación, esto que comenzó anoche va a terminar destruyendo absolutamente todas las fuentes y rincones de poder del régimen de los ayatolás. Inés, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Y chicos. Débora, gracias por el aguante. por favor, que tengan un excelente programa. Me quedo viéndolos. Dale. Y Gabriela Kesselman está allí en Israel y está en línea y le agradecemos la espera. Gabriela, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bueno, ¿dónde estás? Porque entiendo que hace instantes tuvieron que refugiarse, ¿no? Porque sonaron las alarmas. Tuvimos que refugiarnos y existe la posibilidad de que esta conversación sea interrumpida porque nuevamente tengamos que ir al refugio. Lo que nos está ocurriendo es que el celular nos avisa cuando hay un lanzamiento desde Irán. Y nos dicen, quédense cerca de los refugios. Eso es lo que pasó hoy a las casi 3 de la mañana, 2:59. Con lo cual lo que haces es esperar que suene la sirena. Cuando suena la sirena, efectivamente bajás al refugio. Ustedes comentaban, el ataque fue contra civiles. Siempre el ataque de Irán, que es la cabeza del pulpo de los grupos terroristas, siempre es contra civiles. Lo fue durante la masacre del 7 de octubre, lo fue posteriormente con Hezbollah, lo sigue siendo con los hutíes desde Yemen y lo está haciendo en este momento desde Irán. Así es como se manejan ellos, atacando civiles. Somos los civiles permanentemente los que corremos a los refugios. Y en Israel no hay víctimas civiles, por esto que yo te decía, porque tenemos un sistema de defensa de 7 capas, porque tenemos alarmas y porque tenemos refugios. No porque ellos no intenten, desde la masacre del 7 de octubre, por poner una fecha, permanentemente acabar con nosotros. Lo dicen expresamente, ellos quieren acabar con Israel. No, yo lo tengo claro y además por eso en la conversación con Inés, que ella es muy experta en estos temas,
justamente, ¿no? Lo que hablábamos era que ha sido quirúrgico el ataque de Israel, porque entiendo que fue contra quienes ejecutan el plan nuclear en Irán, no fue contra la población que no tiene nada que ver y que también sufre, ¿no?, de la dictadura iraní, como sufre en Palestina, como sufre en la Franja de Gaza, en Palestina a Hezbollah y en la Franja de Gaza jamás, ¿no?, la población civil. Claramente esto es contra los líderes de los grupos terroristas, nunca es contra los civiles. De hecho, hay población iraní solidarizándose con Israel, porque la población israelí en realidad quieren recuperar a su rey y quieren acabar con el régimen de los ayatolás. Claro. Esto está clarísimo. Esta es la parte que a veces Occidente no entiende cuando habla de lo que ocurre en Israel. Pareciera ser como que los civiles de Irán están a favor del líder de los ayatolás. Claramente no. Esta fue una operación quirúrgica, porque imagínense si la cabeza del pulpo, quien regentea a todos los grupos terroristas, tuviese la capacidad siquiera de tener una bomba nuclear, que estaba muy cerca de lograrlo. De hecho, el presidente Donald Trump intentó durante 60 días, de manera diplomática, evitar que ellos sigan enriqueciendo uranio. Y ellos siguen duplicando la apuesta y dicen que no van a cesar con el enriquecimiento de uranio. Con respecto a qué pasó en este momento, por ejemplo, Hezbollah está claramente debilitado, razón por la cual no nos atacó esta vez, porque suele ocurrir que cuando ataca uno de los grupos terroristas, atacan los otros. El 7 de octubre del año 2023, Hamas perpetró una masacre y el 8 de octubre el grupo terrorista Hezbollah ya se estaba solidarizando y los hutíes desde Yemen se siguen solidarizando, porque claramente ellos lo que quieren es nuestra destrucción y lo dicen expresamente. Correcto. ¿Tienes una pregunta, Mariel? Sí, pensaba, pensaba justamente eso, ¿no? Que el programa nuclear, el objetivo, digo, y creo que lo han manifestado, es justamente destruir a Israel, ¿no? Correcto. O sea, correcto. No, lo dicen claramente. Sí, lo dicen, ellos lo tienen claramente en sus cartas fundacionales. Mira, en 1948, y me voy a ir mucho tiempo atrás, cuando se crea el Estado de Israel, la opción era crear el Estado de Israel y el Estado árabe, ni siquiera el Estado palestino, que luego fue una creación y un invento de Yasser Arafat. Y ellos en ese momento dijeron que ellos no quieren el Estado de Israel. En ningún momento ellos quisieron un Estado propio, ni un Estado árabe, ni un Estado palestino posteriormente. Porque ellos no creen en la idea de Estado, además, ¿no? Exacto, a mí me causa gracia cuando, sin comprender el conflicto, bregan por la solución de los dos estados. En 5 oportunidades se resistieron a tener un Estado propio. Claro. Ellos permanentemente lo que dicen es que no quieren que existamos nosotros. Y claramente nosotros tenemos derecho a existir y a defendernos. Permitime, Gabriela, porque hay 2 diputados argentinos que están allí en Israel en este momento. Y Paulita, tenés información, ¿no es cierto? Sí, son 2 diputados aquí, diputados nacionales, Maxi Ferraro y Damián Arabia, que contaron esta mañana, hicieron un comunicado para decir que estaban bien, pero que justamente habían viajado a Tel Aviv invitados por el gobierno de Israel para poder participar de una serie de actividades allí y quedaron en medio de esta situación, así que todavía no pueden regresar a Argentina y no saben tampoco cuándo podrán hacerlo. Entiendo que tenemos más información sobre eso, ¿no? Sí, entiendo que Damián está conectado. Damián, ¿estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué hora es allá? Porque Gabriela también está conectada y desde Israel. Sí. ¿Estás bien ante todo? Sí, estamos bien, estamos seguros, estamos en un búnker, en un refugio. Acá son las 23:36. Bueno, nosotros llegamos hace apenas 24 horas, llegamos a Tel Aviv, invitados por la Embajada de Israel para mantener una serie de encuentros, una serie de intercambios. Y bueno, lamentablemente en la misma noche que llegamos, no llegamos ni a iniciar las actividades. A las 3 de la mañana sonó la primera alarma, inmediatamente se escuchaban las alarmas afuera, las sirenas sonando y una notificación del celular que suena muy fuerte, es como un chillido importante que indicaba que había una alerta importante y que había que proceder a un refugio o a un búnker, motivo por lo cual, bueno, me puse las zapatillas, una remera y bajé inmediatamente a los búnker que están previstos en la mayoría de los edificios acá, ¿no? En Tel Aviv, en este caso en un subsuelo, en un segundo subsuelo. Estuvimos ahí aproximadamente unas 2 horas.
Y luego hoy, en las últimas 24 horas, ya van 3 de estas alarmas, la última hasta hace alrededor de 1 hora. Bueno, obviamente el espacio aéreo está cerrado, los aeropuertos están cerrados, los vuelos están suspendidos por tiempo indeterminado y lamentablemente, bueno, estamos en esta situación que, insisto, estamos bien, estamos cuidados, claro, estamos siguiendo las instrucciones de las autoridades, del gobierno israelí, que lamentablemente tienen experiencia en esto. Eso, Damián, ¿qué tal? Paula Rossi acá. Te quería preguntar cuál fue la primera sensación que tuvieron en el momento en que entiendo que esto los sorprende allí. Sí, bueno, la verdad es que nos sorprendió muchísimo. Según nos comentan, aquí, digamos, este ataque o este nivel de alerta, si se quiere, no es usual, no es como otros momentos en los cuales quizás hay algo, pero no de este nivel de alerta. Y sí, a ver, para nosotros, yo lo comentaba hoy con algunos israelíes, les decía, bueno, ustedes están acostumbrados, naturalmente, lamentablemente, a esto. Para nosotros esto es totalmente atípico, ¿no? Claro. También, ¿y se pudieron comunicar con alguien del gobierno argentino? ¿Tuvieron algún tipo de asistencia? Sí, nosotros en todo momento, la embajada argentina está colaborando con nosotros. El presidente de la Nación se comunicó conmigo inmediatamente, me hizo llegar también el mensaje para Ferraro. Que salió antes, recordemos que el viaje de Javier Milei, que había estado con Netanyahu, fue aplaudido en el Parlamento, luego de un acuerdo que se firmó con el gobierno ¿Qué les dijo Milei? ¿Qué les dijo Milei, Arabia? Sí. No, bueno, a disposición entera, que todo el equipo del gobierno, de la embajada, están todos pendientes, todos ocupados, pero bueno, lamentablemente en este momento, digamos, estamos todos absolutamente inmovilizados, ¿no? Sí, claro. Es decir, no podemos salir, ni aunque tuviéramos un transporte, un traslado, no hay a dónde ir, ¿no? No se puede salir, hay que estar... Tengo una duda, Damián, ¿hay más argentinos que están allí en la comitiva con ustedes? ¿Tengo entendido? ¿Puede ser? Sí, somos en total 6 argentinos, 2 de nosotros somos diputados nacionales, fuimos invitados íntegramente por la Embajada de Israel, y bueno, fue un poco, digamos, esta es la situación, que es la que estamos ahora, pero bueno, estamos bien, Bueno. llevar tranquilidad, simplemente, bueno, para nosotros esto es muy atípico, ¿no? Gabriela, ustedes están acostumbrados, viven bajo fuego, protegidos por el escudo y por la solidaridad, por supuesto, del Estado, del Ejército, pero con una convicción que esto es necesario, ¿no? Lo que hizo Israel o lo que hace al atacar a Irán, porque en definitiva dijo Netanyahu que evitan una nueva Shoah, o como se conoce habitualmente un holocausto, ¿no? De esta manera. Absolutamente. Ustedes imagínense la sensación de estar rodeado por gente que dice que quiere exterminarte. Claro. No es que hay un metamensaje y un mensaje subliminal. Ellos claramente quieren acabar con nosotros, a diferencia de nosotros, que nosotros lo único que queremos es vivir en paz. Tampoco es que estamos tan acostumbrados. Yo vivo en Israel desde hace 3 años y hasta el 7 de octubre en realidad no había corrido al refugio nunca, pero esto no ha cesado desde la masacre del 7 de octubre y es un buen momento para mencionar que todavía hay más de 50 personas secuestradas en la Franja de Gaza, Claro, que también son civiles. Cuando ustedes decían atacan a población civil, cuando asesinaron a Shiri, a Kfir y a Ariel, más población civil y más inocente que Ariel y que Kfir vivas, no puede haber. No les importa, les resulta absolutamente irrelevante. Pero les resultamos irrelevantes nosotros, y por ejemplo a los líderes de Hamas, les resultan irrelevantes también los propios a quienes utilizan de escudos humanos. claramente. Gabriela, escuchaba, Paula acá, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás? Escuchaba hoy a gente que estaba allí, que estaba en Tel Aviv, que estaba en distintas zonas de Israel, que contaban justamente que lo que se escuchó hoy fue una situación incluso atípica por la cantidad de bombardeos, de todo lo que iban escuchando, incluso estando en los refugios, ¿es así? Te escuchaba fuertísimo. A ver, a partir de la masacre del 7 de octubre, los grupos terroristas han sido debilitados. Esto está clarísimo, fue debilitado Hamas, fue debilitado Hezbollah. ¿Se acuerdan de la operación Viper, que fue la operación claro. aquella de película de ciencia ficción?
Lo que ha ocurrido ayer en Irán también es una operación de ciencia ficción porque ha trascendido que el Mossad ingresó a Irán y logró hacer determinadas cosas dentro de Irán, lo cual ayudó cuando atacaron los aviones. Nosotros habitualmente, porque sigue pasando que los hutíes desde Yemen, que es un pueblo absolutamente pobre y esclavo de Irán, por llamarlo de alguna manera, nosotros escuchamos las sirenas y vamos a los refugios, estamos 10 minutos en los refugios y volvemos a dormir porque generalmente esta gente nos despierta durante la madrugada. Cuando ataca Irán, es otra cosa por el tipo de misiles balísticos que tienen. Claro. Lo que le pasa a Irán es que Irán no tiene una buena defensa a diferencia de Israel. Con lo cual Irán debe medir cada vez que ataca cuál va a ser la reacción de Israel y cómo van a hacer para defenderse. Gabriela, muchas gracias, solidaridad absoluta y estamos atentos a cualquier novedad. A disposición. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Mariel. Sí, vos decías recién que el presidente de Israel se había ido a